Vale. Bien, pues vale, Miriam, pues adelante cuando tú quieras. Déjame un poco respirar. Tranqui, tranqui, respira, respira. Venga, pues retomamos un poco la jornada después de este ejercicio. La verdad es que todas estas iniciativas, jornadas, talleres y todo esto está siendo pues un placer, ¿no? Porque en el fondo hoy nos vamos a reunir toda de gente para compartir ideas, conocimientos, ¿no? Reflexiones, luego todo eso pues lo vamos a hablar con los colegas de trabajo, con la familia, con las parejas, con los hijos, con quien sea, ¿no? Y eso siempre nos va a enriquecer, ¿no? Yo creo que vamos un poco tanto en general, ¿no? Sara, Inés y todas, ¿no? En la misma línea, ¿no? En esta necesidad de diferenciar el género, de ver que hay una discriminación, ¿no? Yo he querido hablar de la triple discriminación, pero realmente podríamos hablar de discriminación plus, ¿vale? Porque no es solo dos, ¿vale? Sino hay mucho más que dos, ¿m? Como hemos ido viendo un poco con lo que presentaba Inés de la interseccionalidad, ¿no? En esta imagen, ¿no? ¿Qué estamos viendo aquí? Yo os voy a poner muchas imágenes porque lo que pretendo en esta charla es que reflexionemos, ¿no? Aquí estamos viendo la diversidad humana. Y dentro de esta diversidad son personas que se sienten mujeres y se quieren expresar como mujeres, que tienen un déficit, o tienen una característica física, mental, cognitiva, la que sea, ¿no? Que como nos decía Inés, dentro de una CIF, ¿no? Las terminamos pues identificando como personas con discapacidad, ¿sí? Pero es mucho más, porque esto es una de sus características. Lo que pasa es que también, como decía un poco Nasum Nicole, se les termina como categorizando como si solo tuvieran esa característica, ¿no? Y eso sí que es lo que les hace pues, que terminen con grandes discriminaciones y con todos los problemas que eso les conlleva. Porque estas personas, ¿qué les ocurre? Pues que luego lo que tienen que hacer es empezar a interactuar en nuestra sociedad y se encuentran con muchas barreras. Y todas estas barreras con las que se encuentran les impiden participar con su plenitud y con equidad en relación al resto de la población, de la sociedad, ¿no? Y eso es la discriminación en el fondo. Si vemos esta imagen, y esto es un ejemplo, ¿no? que retomo de Antonio Centeno, ¿no? ¿Cómo definiríamos esta imagen? ¿No? Yo os pregunto, ¿qué título le pondríamos como noticia? ¿Hablaríamos de un discapacitado no puede subir al tren? No, yo creo que ya llegamos al punto que esto no nos gusta, ¿no? Esta palabra. Diríamos, ¿es una mujer con discapacidad que no puede subir al tren? ¿Alguna? Esta ya la veríamos más, ¿no? ¿Es una persona con discapacidad que no puede subir al tren? ¿O terminaríamos diciendo, Adif impide que todas las personas puedan subir al tren? Este sería el enunciado correcto. Por tanto, realmente es difícil andar a veces en una ciudad discapacitada, ¿no? Creo que es importante pararnos para hablar de algunos términos porque, como hemos dicho, las palabras tienen su importancia, su gran importancia a la hora de definir pues a la población o lo que sea, ¿no? No es lo mismo igualdad que equidad, exclusión, segregación. Yo supongo que todos estos términos ya los tenéis un poco pues, conocidos, ¿sí? Y como tampoco es lo mismo hablar de accesibilidad e inclusión, ¿no? Muchas veces decimos, no, los cines son accesibles. Bueno, son accesibles, sí, de acuerdo, pero no son inclusivos. Es decir, poner a una persona que pueda entrar al cine y tenga que terminar en primera fila cuando sus amigos y tengan que estar en la cuarta o en la quinta fila, esto no es inclusión. Y esto se encuentran muchísimo las personas pues, con una limitación de movilidad reducida o diversidad funcional o como lo queréis decir. La realidad es que sí que hay cada vez más lugares accesibles, pero continuamos sin la posibilidad de que se puedan sentir inclusivos, ¿no? Por tanto, en el fondo lo que estamos haciendo es un trato diferente, ¿vale? Y ese no es el problema, sino es que este trato les es perjudicial, es decir, en todos los niveles psíquicos, todos. Y aquí habéis hablado ya las dos ponentes anteriores y no quiero alargarme en este sentido, ¿no? Por tanto, como os decía, no quiero hablar solo del género o la discapacidad, ¿no? Sino como también nos hablaba Inés, de toda esta interseccionalidad. El hecho de que tu cuerpo no siga unas normas,
el hecho de tu etnia, de tu religión, de tu cultura, de tu edad, de tu orientación, de si vives o no en un pueblo, de tu renta. Es que todos estos aspectos, ¿vale? Abajo os he puesto alguna referencia, pues que sea igual, poneros en cualquier lugar y encontraréis, ¿no? Encontraréis muchísima información sobre esto. Todo esto hace que, lógicamente, no haya dos o una discriminación, sino que tienen más de una, ¿vale? Desde la orientación hasta lo que sea, ¿no? Es verdad que últimamente, pues, los distintos colectivos están luchando cada vez más por sus derechos, ¿vale? Pero todavía yo os diría que hay como dos colectivos que están ahí que les cuesta un poco, ¿no? Terminar de visibilizarse, que serían las personas con una discapacidad más intelectual. Empiezan ahora, pero todavía está ahí un poco flojo, o las personas que tienen lo que se les llaman pues discapacidades no visibles, ¿no? Que estas a veces son las que también sufren una gran discriminación por eso, porque como no son tan evidentes, no se ven tanto, parece que como que no necesitarán nada, ¿no? Todos estos aspectos que discriminan a la mujer o la persona que se siente mujer, ¿vale? Hemos de entender que tiene unos efectos importantísimos en su psique, en su participación en la sociedad, en poder sacar todos sus potenciales, ¿no? En este sentido, si hacemos un poco de repaso en los principios generales de la Convención, todos hablamos de la Convención del 2006, pero lo que hemos de pensar es que estamos en el 2021 y la verdad es que tenemos un suspenso todavía, ¿vale? Todo esto, si nos fijamos en los distintos artículos que hay, o sea, da igual, podéis elegir el que queráis, vamos avanzando, pero vamos avanzando a un ritmo tan lento, que también hemos de entender que ciertos activistas empiecen a estar cansados. Por tanto, creo que aquí tenemos una responsabilidad social de empezar a entender que esta lucha es una lucha de toda la sociedad, no solamente de los grupos. No, es su problema y eso tienen que... No. El activismo es de todos, es la sociedad, es la educación de la sociedad. Y nosotros, como profesionales, en este caso, bueno, no sé quién hay, ¿no? Los participando, pero desde el ámbito de la neurorehabilitación tenemos un papel importantísimo, pero también como padres, como madres, como formadores, etcétera, para entender que la responsabilidad o la fuerza la hemos de hacer entre todos. El artículo 8 nos habla de la importancia de sensibilizar, sí, pero ¿cómo lo hacemos? Porque también estamos haciendo algún error. Luchar contra los estereotipos, sí, pero cuidado, porque siguen las dicotomías en este sentido. Promover la toma de decisiones de las personas, sí, pero para que puedan tomar decisiones hace falta que el profesional esté formado para poder acompañar a la persona y que ella pueda tomar la decisión que quiera. No van a tomar decisiones si la persona no tiene una formación o no se le ayuda, y el problema es que muchos profesionales ya no la tienen, ¿no? Bueno, y si hablamos de accesibilidad ya, plaguem, como decimos en Cataluña, porque es que no está existiendo por ningún lugar, ¿no? A modo de ejemplo, en salud y mujer, así, detalles, tampoco me voy a entrar en todos. Todo lo que es la esterilización no informada, se tiene que informar, se tiene que explicar. Por ejemplo, en ginecología, el otro día me contaba una paciente: Miriam, he ido a que me hagan la revisión, una chica con una parálisis cerebral, y claro, le estaban preguntando a mi madre si había tenido relaciones. A ver, que voy yo, que me lo pregunten a mí. Ella me está acompañando, pero soy yo la que sí he tenido relaciones, ¿no? Una chica con una parálisis cerebral motora, ¿no? Estamos en ese punto, pues que es que tampoco pueden elegir en qué centro sanitario ir a hacerse una revisión, porque cuando llegan necesitan que alguien pues la suban aquí arriba, y quizás los profesionales cuando están haciendo la revisión tampoco saben mucho qué hacer o qué reacciones o cuáles pueden ser sus problemas a nivel de sexualidad. Por tanto, eso es una discriminación, igual que todo lo que es la reproducción o las mamografías, como el dibujo que vemos abajo. No pueden ir a cualquier lugar a hacerse una mamografía. ¿Por qué? Pues que no está adaptado. Y entonces no llegan, la silla no entra. O, por ejemplo, a nivel de la intimidad de su sexualidad. Toda la gente que con algún tipo de discapacidad física o intelectual, que necesitan pues que les ayuden o necesitan algún acompañamiento.
o todas esas personas que por sus limitaciones físicas no pueden acceder a la exploración de su cuerpo como parte de su sexualidad y todo el debate de la asistencia sexual que está existiendo, ¿no? Todo esto, cuando lo vemos, bueno, se nos pone así diciendo, ¿qué está pasando con los derechos, ¿no? de estas personas? Si entramos, por ejemplo, en el ocio, ¿no? Sí, queda muy bien. En cada barrio de Barcelona tenemos un parque adaptado. En Barcelona, a la que sales de las ciudades ya no, ¿vale? Pero no es suficiente solo que esté adaptado. Hemos de enseñar, hemos de acompañar, hemos de hacer lenguajes, lo que le llaman lenguaje fácil, que eso se empieza a ver ya, que son pues carteles para que todas las personas puedan entender para qué se puede utilizar ese parque o lo que sea, ¿no? La participación social, todas las personas tengan, aunque tengan una discapacidad de tipo intelectual, pueden participar y dar su voz. O en un supermercado ya vemos que sí, cada vez tenemos pues carritos que puedes poner ahí tu silla, pero la persona no puede ir sola a comprar si no nos encontramos con un dependiente que te coja el paquete que está allá arriba, ¿no? Entonces, todavía estamos haciendo lo que os decía antes, un poquito más accesible las cosas, algunas para quedar bien, pero la realidad, que es que la persona pueda ser autónoma y por tanto tener sus propios, desarrollar sus derechos, sus potenciales, lo que ella quiera ser, su identidad en todos los sentidos, ¿vale? Pues está quedando totalmente limitado, ¿no? En educación, yo recomiendo mucho la charla que hizo, no era mucho, era un par de semanas así, Joana Massó, esta chica, hizo una charla que la mayoría de participantes eran maestros, ¿no? Y ella explicaba cómo durante todos sus estudios, ¿no? Un poco en momentos de humor y otros no tanto, ¿no? Todas las dificultades que se había ido encontrando y explicó a los maestros qué es eso que deberían haber hecho para facilitarle un poco todo su proceso durante pues, la ESO, etcétera, ¿no? Eran cosas muy, muy, muy básicas lo que estaba contando. Lo preocupante y a la vez pues, interesante y bueno es que lo agradecieron los maestros. Por tanto, ellos reconocieron la falta de formación para poder atender de forma inclusiva a todos sus estudiantes con cosas realmente sencillas, ¿no? En ese sentido, yo creo que los profesionales en general, ¿no? de la neurorehabilitación y otros ámbitos, ¿no? hemos de ayudar en esta formación. Si hablamos de todo el aspecto más laboral, de trabajo, bueno, nos reímos de LISMI, ¿no? del 82, pues que hasta la Ley General de los Derechos de las Personas de la Inclusión Social del 2013, como os decía, están allí y es el camino y hemos de continuar allí, pero realmente cuesta muchísimo que las políticas se pongan realmente a hacer su trabajo, ¿no? Bien, ¿en qué punto estamos? Pues lo que nos encontramos es que las personas que presentan o están clasificadas con una discapacidad están invisibles físicamente por distintas razones. Puede ser pues porque no pueden ni siquiera salir de sus casas. La gran dificultad que están teniendo para encontrar casas donde alojarse o gente para poder salir, asistentes personales, no solo para que los levanten por la mañana y los vistan, sino para que puedan ir a la sociedad a participar, a desarrollarse, a normalizarse, a encontrar con otra gente, a crear nuevas relaciones. Por tanto, normalmente son personas invisibilizadas físicamente, por tanto ya no las vemos. ¿Más que antes? Sí, más que antes, pero están invisibilizadas. Pero fíjate que cuando salen, encima, tienen otra barrera, que es que se salen de los estereotipos y ahí vuelven a ser invisibles para cierta parte de la sociedad, sexualmente, lógicamente, en todos los sentidos, laboralmente, como posibles madres, si es que quieren ser madre o lo que sea, ¿no? Pues que también luego nos encontramos que si finalmente son visibles, pues parece que hasta se les da unas actividades como muy estereotipadas, como si solo pudieran hacer eso, como que no pueden hacer nada más. Cuando ya salimos de esta invisibilidad y por tanto la discapacidad la hacemos visible, como dice Stella Young, ¿vale? Podemos entrar en un terreno muy delicado que es el porno inspiracional.
¿qué nos sucede? Pues que a partir vemos a las personas clasificadas como personas con discapacidad como superhéroes o como personas que les hemos de tener pues como lástima o personas que para nosotros tienen que ser una inspiración o un morbo. Todo eso no es bueno para normalizar a las personas con discapacidad. Y hay una lucha muy importante y me ha gustado mucho que Inés sacara a la doctora Arnau, a Soledad Arnau, ¿no? Porque van mucho también en esta línea, ¿no? Nosotros somos mucho más, no nos tenéis, ¿no?, que en este sentido visualizar únicamente así, ¿no? La otra cosa también importantísima, cuando empezamos y aquí yo creo que aquí la neurorehabilitación tiene un papel importantísimo, no recuerdo cuál de las dos lo habéis hablado, pero cuidado con cronificar la rehabilitación. Hay un momento que la persona tiene que mantenerse físicamente fuera de la neurorehabilitación, tiene que tener su vida ya, punto, ahí se termina, ¿no? Y a veces es como que los terminamos sí, cronificando su situación, cuando ya está, ya no hay más, ¿no? O peor no, o otra situación, seguimos infantilizándolos, diciendo que tienen que hacer y dejar de hacer, que no, que ya son personas, que pueden tomar sus decisiones, lo único que les está faltando es recursos para poder ser autónomas, no mucho más, ¿no? Dejémonos un poco de este porno inspiracional, ¿no? Porque no hace bueno a la hora de visibilizar. Es bueno porque ya son visibles, pero cuidado, ¿no? Porque si esta visibilidad tiene que ir en esta línea, pues tampoco estamos ayudando, ¿no? Y es importante que como profesionales, nosotros desde la neurorehabilitación que estamos y acompañamos a las personas en este momento de su vida, pensemos sobre cómo es nuestra visión. Porque la mirada que nosotros tengamos como profesionales, estaremos influyendo muchísimo en ellos. El cine, me encanta ver el cine cómo ha sido esta evolución. Tenemos la película en cuanto al circo, de Freaks del 32, donde aparece toda gente con alguna discapacidad, que los iban a ver. Yo os la recomiendo muchísimo que la veáis, ¿vale? Es un clásico. Luego ya vemos que ya pasamos del morbo de ver a la persona con discapacidad como el Super, ¿no? Como el Nick del 2009, la película de El circo de las mariposas, como el que se supera, ¿no? ¡Wow! Se ha superado, ¿sí? Luego ya pasamos el gran showman, ¿no? Fijaros qué interesante, ¿no? Si traducimos un poco la letra, ¿no?, de This Is My, dice, ¿no? Escóndete, te dicen, he aprendido a avergonzarme, cicatrices, ¿no? Cicatrices lógicamente psíquicas, huye, ¿no? Nadie te amará. Es buenísima la letra de esta canción y lo que está representando, ¿no? Un poco ya la salida, el empoderamiento, ¿no?, de los sujetos y lo que termina diciendo la canción, ¿no? Sé que hay un lugar para mí, claro que sí. Soy quien tengo que ser, punto. No soy ni más ni menos, ni soy superhéroe ni persona de compasión. Soy quien tengo que ser, mis circunstancias, mi realidad. Y cuidado que vengo, tengo algo que decir, estar atentos, quiero decir algo y voy a decirlo, ¿vale? El problema no es tanto mío. Tiene que llegar un momento que el problema entendamos que somos nosotros, la sociedad, no ellos. Ese es el problema, ¿no? No tengo miedo de ser visto ya, ¿no? Porque hay ese miedo, esa inseguridad, esa falta de autoestima, esa depresión que nos comentaba Inés, que vemos, ¿vale? Y no tengo que pedir disculpas a nadie por quien soy. Y finalmente, estamos en el 2019 y nos encontramos series como Years and Years, también muy recomendable, 5 capítulos, ¿vale? Donde hay un personaje, concretamente ella, ¿vale?, que tiene no sé, una lesión medular, creo que es, pero es que no es el tema. Os diría más, cuando hicieron el casting, este personaje no presentaba una discapacidad, sino que ella fue y dijo, yo soy actriz, ¿por qué no puedo hacer este papel de madre? Pero usted va en silla y que no hay madres en silla. Dijeron, pues tienen toda la razón. Y por eso quizá queda tan integrado, ¿no?, está tan difuminado su papel aquí, ¿no?, o atípica, donde hay un aprendizaje también de esa normalidad, ¿no? Yo creo que vamos en buen camino, lento. Yo tengo la esperanza de que se empiecen a ver un poquito ya, empezamos a estar un poco ya preparados para que la sociedad entienda la importancia de ser inclusivos, ¿no? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Mirad, los profesionales se tienen que formar de todos los ámbitos, desde la persona que está vendiendo o tiene un restaurante y hace una carta con lectura fácil o con pictogramas
o con audio, o con un arquitecto que está realmente diseñando casas no para personas con discapacidad, sino casas accesibles, cochecitos, sillas, para lo que tú quieras. Que el concepto ya sea este, para que un policía cuando vea a una persona que tiene pues alguna secuela de un traumatismo o lo que sea, no piense que esa persona pues pueda estar pues bebida o lo que sea. Formar a la gente para que entiendan que la sociedad es diversa y que hay de todo. Y como hay de todo, si no lo hacen bien es porque no están formados, no porque sean malas personas, ni mucho menos. Y además yo os diría que a medida que vamos cogiendo experiencia y vamos formando estos colectivos, están como muy receptivos a esta formación. Lo agradecen mucho porque la persona a veces se siente que no sabe cómo reaccionar. ¿Sí? Estar actualizados. Como profesionales de la salud hemos de estar súper actualizados, no solo en cómo movilizar, sino en qué movimiento hay ahora social, qué dispositivos existen, qué les podemos ofrecer. No podemos quedarnos en lo que solo nos dieron en la universidad hace 10 años, porque las cosas van a una velocidad. La tecnología está yendo a una velocidad que, por suerte, en estas personas les es un beneficio, ¿no? Trabajar juntos. Yo creo que estamos entrando en una era que nos va a salvar si entendemos que hemos de trabajar todos juntos, unir fuerzas. Han salido por todos lugares setas de cosas muy interesantes, pero si no nos juntamos todos, vamos a perder fuerza. Y también hemos de entender, lo que os decía antes, que la fuerza no puede venir solo del activismo de las personas que se les están vulnerando los derechos, porque todos estamos en la misma sociedad. Por tanto, hemos de estar todos en piña, ¿no? Hemos de educar para entender que la diversidad es riqueza, que una persona tenga una discapacidad física nos está hablando de una de sus características, por favor, que tiene muchas más. Importantísimo que las políticas den recursos. Ellos están preparados. Lo que les ocurre es que no tienen recursos. Yo, si necesito irme a entrar, ir al teatro, igual necesito un asistente personal para que me lleve, porque yo no puedo. O si yo quiero tener una relación sexual, necesito a alguien que me vista, me desvista, necesito un asistente también. Si quiero ir a comprar y quiero ir al supermercado, no comprar online, quiero ir al supermercado, puedo tener la oportunidad de ir y que alguien me atienda. Hemos de ir para allá, ¿no? ¿Qué cositas sencillas que ya podemos todos empezar a incluir en nuestras vidas? Cuando nosotros hablemos de alguien, hemos de entender, ¿es relevante decir que tiene discapacidad en nuestra frase? Es importante eso. Si no no tiene nada que ver, no tenemos que por qué decir si una persona tiene o no una discapacidad física, si no tiene nada que ver con el tema en sí. Esa es una primera, ¿no? ¿Es relevante la mención explícita de la discapacidad en lo que estamos diciendo? Evitar, decir, es que sufren una lesión medular. Cuidado, que hay mucha gente sin lesión medular que sufre más que uno con lesión, que ha encontrado su sentido en la vida y que está más feliz que una perla, ¿vale? Por tanto, presenta, pero sufrir no tiene que sufrir, porque ahí estamos ya, lo que hablamos, ¿no? La terminología, estamos cargando, ¿no? Estamos cargando a un déficit, a una situación de algo que no tiene por qué ser, ¿no? Como que eso significa que vas a sufrir. No tiene por qué, ¿no? Cuidado con lo de la normalidad, es algo tan extraño el concepto normalidad, ¿no? Y aquí pongo el ejemplo de la moda, ¿no? Esto es normal, no sé. Esto es normal. Cuidado también con el marketing, ¿no? El uso del marketing, ¿no? Aquí todo un grupo de personas que tienen algún tipo de déficit. ¿Esto es normal? ¿Pero qué es la normalidad? Para mí es la diversidad, la normalidad. Es decir, visibilizar la diversidad es lo normal. Cuidado con el humor. Aquí tenemos una campaña que hizo Trump, Trump hace cosas muy buenas también, pero en esta ocasión, en una de las campañas para normalizar la discapacidad, pues bueno, hay humores que se tiene que vigilar, y eso lo sabemos todos los que hemos trabajado en neurorehabilitación, que hay un momento que entre el paciente y nosotros, ¿no? Se establece un vínculo, que él te da como un permiso a veces para hacer algún humor, pero eso él nos da el permiso. Y es necesario un aprendizaje, un proceso, ¿vale? De aceptación, ¿no? Podemos decir, de su situación. No nos podemos regalar
el humor en este sentido. Cuidado. Y yo creo que la sociedad en este momento no sé si todavía está suficientemente educada como para usar el humor de esta manera, ¿vale? Aprovecho para decir que 19, 20, 21 hay los campeonatos de tenis adaptados aquí en Barcelona, es gratuito, podemos ir, da soporte al deporte, etc. Nada sobre nosotras y nosotras, ¿vale? Hoy tenemos testimonios, ojalá, ¿no? Ojalá que aquí también tuviéramos a Soledad, a Antonio, a todos estos activistas, ¿no? Para darles la voz, porque en el fondo son ellos los que conocen más su realidad. Pero también es importante que estemos el resto, como os decía, ¿no? Que conocemos parte de estas realidades y entre todos, ¿no? Hablemos, pero sobre todo entendiendo que ellos son los que más conocen, porque nosotros podemos verlo, pero quien más está saliendo y encontrándose con las barreras son ellos. Y como profesionales hemos de escucharlos muchísimo para entenderlos, ¿no? Desinvisibilizar, por tanto, visibilizar, ¿no? Igual que cuando veíamos los anuncios de la televisión, siempre veíamos mujeres planchando, ¿no? Cuando había un anuncio. Luego, ¡ay, mira! Hay hombres que también planchan, ¿recordáis? O familias, ¿no? ¡Anda, qué interesante! O en las películas, ¿no? Entonces, siempre era hombres con mujeres. Luego ya empezamos a ver, el otro día en un anuncio que se veía una pareja homosexual, ¿no? Y como ya lo estamos normalizando en los anuncios, en las películas, pues tiene que haber algún punto en que normalicemos un anuncio donde hay una madre en una silla de ruedas preparando un colacao para su hijo, o normalizando en una película pues que hay una pareja, chico, chica, chico, chico, lo que sea, ¿vale? Pues no con algún tipo de discapacidad, otro no, los dos sí, lo que sea, ¿no? Eso sería empezar ya a visualizar. Pero cuidado con la visualización, que no entremos en los superhéroes, etcétera, porque eso tampoco creo que sea lo bueno, ¿no? Centrarnos lógicamente en las capacidades. Aquí tenemos a Yuyu Juana, una poeta. Bueno, eso, ¿no? El éxito. Yo creo que, como os decía, podemos empezar a recoger los frutos del esfuerzo de todos estos años, del activismo, del picapedra, ¿no? Estamos allá. Esfuerzos de mucha gente. Ahora creo que estamos en un punto social delicado, hay un cansancio del activismo, ¿vale? Y por tanto es el momento donde más nos hemos de unir todos en una misma línea, ¿no? Hay proyectos buenísimos, hay gente que está haciendo, y aquí tengo mi esperanza, cosas muy, pero que muy bien hechas. Solo que entréis en Plena Inclusión, seguramente todos lo conocéis, están haciendo manuales con lectura fácil, webs con lectura fácil para que todo el mundo pueda, les llegue la información. También, por ejemplo, supongo que conocéis a Limited Edition Atletas, ¿vale? Que están haciendo esta línea que decíamos, sacamos ya la cronificación, que vayan al gimnasio como todo el mundo a mantenerse. A ver, os pongo algunos, porque hay proyectos muy chulos. Buenísimo el protocolo que ha hecho Aspace en derecho a la intimidad y la privacidad de las personas que tienen una parálisis cerebral. Buenísimo de leer, con muchas recomendaciones. Estamos, después de mucha lucha con Airbnb, estaremos de acuerdo, ¿no?, con su filosofía, pero con que empiecen a decir si los lugares son accesibles o no. Teníamos que llegar a un momento que los hoteles nos lo dijeran, lo tuviéramos que llamar. Ahora, dentro de muy poquito, no sé si es la semana que viene, tenemos el Congreso de Tecnología y Turismo, aquí, para la diversidad. Ahí tendríamos que estar todos los profesionales de todos los ámbitos, ahí, escuchando, chafardeando. ¿En qué punto estamos en la tecnología y el turismo? ¿Qué nos van a ofrecer? A hablar, a debatir con ellos, a darles ideas, porque entre todas las ideas de todos van a salir las cosas. Por ejemplo, ayer, antes de ayer, hubo el foro de expertos de accesibilidad e innovación. Lo que os decía, toda la tecnología, cómo nos está ayudando, ¿no? Todo esto nos va a ayudar muchísimo a que cada vez tengamos la oportunidad de que la discriminación disminuya. Pero si no cambiamos la mirada social, ya podemos tener lo que queráis, que va a continuar allí, ¿no? Por tanto, la educación en la mirada yo creo que es fundamental, y eso empieza con qué términos utilizamos al hablar, ¿no? Por ejemplo, el proyecto del Institut Goodman, ¿no? Du fins a colors, que ya desde pequeñitos, que es el momento, es la semilla de la sociedad, les enseñan a partir de juegos todo lo que es la inclusión.
y hacen juegos para que todos los niños que tienen algún tipo de movilidad reducida o diversidad funcional, ¿vale? Pues puedan jugar en el patio. ¿Cuántos adultos con discapacidad nos dicen, es que cuando yo iba a la escuela, a la hora del patio, a la hora de deporte, yo me terminaba estando en la aula con un profesor o haciendo deberes? Porque estamos diciendo, el niño tiene que estar en el patio jugando con sus iguales, tenga o no discapacidad, ¿no? En cuanto a mujeres, discapacidad, tecnología, todo, yo recomiendo muchísimo que entréis en la Fundación CERMI Mujeres, que ahí veréis un montón de información en esta línea, ¿no? Y un poco ya, bueno, ya terminando, como no, ¿no? Nuestro referente, Frida Kahlo. Muchas gracias.